Entonces, mi recomendación es estudien, practiquen. Si bien es cierto, con esta perspectiva que ya tenemos del curso, pues le bajaremos un poco la intensidad para que no se sientan agobiados por el curso. Pero mi recomendación es, jóvenes, estudien, revisen, repasen, tengan la inquietud de poder averiguar algo más de lo que se les está enseñando. ¿Ya? Algo más. Ustedes cuando salgan al campo a trabajar, se les va a presentar 1001 problemas. Y se va a presentar 1001 profesionales que tienen una cara de angelitos, pero son unos polillas por dentro. Y si ustedes no conocen el tema, pues simplemente pagarán las consecuencias de eso. ¿Ya? Pagarán las consecuencias de eso. Discúlpenme un momentito, jóvenes, por bien, jóvenes, disculpen la interrupción. ¿Algún comentario al respecto? Bien. Entonces, jóvenes, vamos a iniciar lo que es nuestro tema de hoy. Lo que vamos a ver ahora es un pequeño recuento de lo que son las líneas de conducción por bombeo y lo que son estaciones por bombeo, y el otro tema que son las líneas de aducción. Quiero comentarles que esto lo vamos a ver rápidamente porque ustedes ya se supone lo hicieron en su trabajo. Yo lo que quiero es simplemente reforzar algunos conceptos que son necesarios que ustedes lo tengan presente para el desarrollo de su trabajo. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, esta es una imagen que ya conocemos, lo vamos a tener siempre presente. La línea de conducción por bombeo es desde la estación de bombeo al reservorio. Esta línea se diseña con el caudal máximo diario, como lo ven en la imagen, pero multiplicado por un factor, que es 24 entre n, donde n es el número de horas que funciona la bomba dentro del pozo. 24 horas son 24 horas del día. Si la bomba trabajara 24 horas, se supone que ese factor sería 1, ¿no? Pero, como las bombas por lo general trabajan en un rango de tiempo menor a 24 horas, ese factor multiplica el caudal máximo diario para que se cumpla con el abastecimiento requerido del máximo diario. ¿Recuerdan ustedes los cuadritos que presentamos en la clase anterior, cuando era una conducción por gravedad y una conducción por bombeo? La conducción por bombeo, cuando solo bombeaba 12 horas, llegaba al máximo y ahí paraba la bomba, y ese abastecimiento o ese aporte se volvía una línea horizontal, ¿no? Eso es por este efecto. Pero cuando se bombeaba, por ejemplo, en 2 periodos, se supone que era una constante, se dejaba de bombear y nuevamente se bombeaba. Esto es un bombeo en 2 periodos, ¿no? Puede ser de repente 6 horas al inicio, descansaba o paraba la bomba un tiempo y nuevamente bombeaba 6 horas. Esto indicaba un periodo de 12 horas de bombeo. Significa que este n es 12. 24 entre 12 es el factor que debe multiplicarse el caudal máximo diario para poder yo cumplir con mi requerimiento de agua para esa comunidad. ¿Qué nos dice la normativa existente? Esto ya lo hemos visto en lo que es líneas de conducción, la norma OS 10, que son captación y conducción de agua para consumo humano. Yo lo que he tomado es lo que
necesariamente vamos a utilizar para lo que es bombeo. Lo que es la tubería, cómo se considera, ¿no? Las velocidades. Esto ténganlo presente bien, porque cuando ustedes diseñen y hagan la combinación de, digamos, materiales, tienen que tener en cuenta que, digamos, si yo un tramo de la tubería lo diseño con concreto y el otro tramo lo diseño con PVC, por decir algo, significa que un tramo de la línea va a tener concreto y el otro tramo velocidad, PVC. ¿Eso qué me implica? Que el tramo de PVC yo puedo considerar la velocidad máxima 5 metros por segundo, pero como el tubo anterior es de concreto, necesariamente la velocidad máxima sería 3 metros. Entonces, acá yo tendría dos posibilidades, ¿no? Considerar la velocidad máxima para el concreto y la velocidad máxima para el PVC, o utilizar la velocidad máxima del concreto para todo el sistema. Eso ya es diseño. Eso es lo que ustedes tienen que elegir, lo que ustedes tienen que diseñar y comprobar, ¿verdad? Entonces, la fórmula que nos recomienda el reglamento utilizar, como ustedes lo ven aquí, para bombeo de agua, es la fórmula del señor Hassen. Entonces, aquí lo ven, la fórmula del señor Hassen, con los coeficientes indicados en la pantalla, que es la tabla número 1 de esta norma, ¿no? Hay que nos indica también que las conducciones por bombeo, dice, para el cálculo de la línea de conducción por bombeo, se recomienda el uso de la fórmula de Hassen-Williams. Sea por gravedad o sea por bombeo, debemos utilizar la fórmula del señor Hassen, ¿sí? Dimensionamiento que se hará de acuerdo al estudio del diámetro económico. Las fórmulas de diámetro económico lo vamos a ver más adelante, pero eso se supone que ustedes ya han debido, en su trabajo ya lo han puesto, ¿no? Si no lo conocen, bueno, acá vamos a indicarles. He visto que la mayoría no ha considerado algunos puntos que se les indicó, por eso mi interés de que ustedes tengan esta clase. Luego dice que se debe considerar las mismas recomendaciones para el uso de válvulas de aire y purga que hay indicadas en el numeral 5.1.3, que nosotros ya lo hemos visto en lo que es líneas de conducción por gravedad. Voy a regresar a la imagen anterior para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Cuando yo hablo de línea de conducción por bombeo, estoy indicando que la línea es directamente del pozo hasta el reservorio. Si ustedes lo ven, no existe nada por gravedad. Toda la línea es por bombeo. Desde el pozo hasta el reservorio. Y ni siquiera desde el pozo, porque la bomba está a cierta profundidad. Significa que la línea arranca desde la bomba. Y ni siquiera de la bomba. Arranca desde el nivel del agua, del espejo de agua dentro del pozo, cuando está el nivel dinámico. Porque nosotros sabemos, en un estudio ya, ustedes saben por hidrología, se supone que eso ya lo habremos visto en algún momento, tengo yo un pozo, y en ese pozo, ¿qué niveles tengo en el agua? Tengo un nivel estático, ¿no? Un nivel estático cuando la bomba no funciona. Pero cuando la bomba empieza a funcionar, el agua dentro del pozo se deprime. Es decir, que el nivel de agua baja hasta un nivel donde se estabiliza. Ese punto es el nivel dinámico del pozo. Con eso se genera una depresión. Y esa depresión genera en los alrededores lo que se llama el cono de depresión, generado por el bombeo de agua. Este cono tiene unas formas que se lo puede calcular también con pozos de observación, midiendo la depresión con piezómetro, ¿no? Que son pozos
construidos alrededor del pozo de diseño para poder, entre comillas, valga la redundancia, diseñar el pozo en sí. Eso ya es, digamos, lo que hemos debido ver o lo que hemos debido ver en lo que son estaciones de bombeo, en lo que son pozos, que si bien es cierto, no es parte de este tema, de este curso, pero debemos conocer. La indicación va al respecto. Por ejemplo, jóvenes, me van a disculpar en este momento, pero yo tengo unas urgencias. Discúlpeme un minutito. Disculpen, jóvenes, está llegando la familia de otro lugar. Bueno, lo que yo les indicaba es lo siguiente, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, esta planta de tratamiento de agua cruda o tengo esta captación, lo que sucede o puede ser lo siguiente. Yo tengo la línea de conducción, ¿no? Desde un manantial, por decir, desde un manantial, ahí está, pero esa línea va recorriendo hasta el reservorio siguiendo el perfil del terreno. Y ese perfil del terreno puede ser muy accidentado, ¿sí? Puede ser muy accidentado. Y a las finales puede llegar al reservorio. Pero cuando yo trazo la línea de energía dinámica, la energía dinámica, resulta que esa línea intersecta al terreno. Si lo intersecta al terreno significa que la vena líquida se interrumpe ahí, no continúa. Eso significa que yo, para que la vena continúe, debo diseñar un sistema que me impulse el agua desde esta zona hasta la parte alta para que nuevamente caiga por gravedad. Y eso es un sistema de bombeo en este tramo. Lo boto hasta un reservorio nuevamente, que sea un cisterna, y de ahí ya lo conecto a la línea. Y nuevamente continúa por gravedad. Este sistema no es un sistema por bombeo. Sigue siendo por gravedad, sino que en un tramo, por requerimiento, le estamos poniendo un tramo por bombeo. Y eso es lo que se va a presentar en su trabajo. Este tramo ustedes lo tienen que diseñar. Este pequeño tramito lo tienen que diseñar ustedes para que continúe la línea por gravedad. No es lo mismo diseñar el sistema por bombeo, ¿no? Si ustedes ven, las fórmulas de cálculo son las mismas, sino que acá cuando la captación es un pozo, se utiliza un caudal de aporte de la captación. Lo que nos puede dar el pozo, lo que puede aportar el pozo. Se supone que ese aporte del pozo debe ser mucho mayor que el caudal máximo diario, mucho mayor, porque está sujeto a horas de bombeo. Y esas horas de bombeo multiplican, magnifican el caudal máximo diario. Entonces el aporte del pozo debe ser mayor, porque si fuera menor, simplemente se secaría el pozo. Entonces esa es una consideración que se diferencia de lo otro que estamos diseñando. ¿Por qué razón?
Porque en el otro, lo que estamos en este de acá del manantial, estamos lanzando nuestro caudal máximo diario. No estamos lanzando otro caudal. Pero cuando diseñemos en la zona donde va a estar la bomba, necesariamente debemos diseñar un cárcamo de bombeo que acumule agua para que la bomba funcione y no quede, digamos, entre comillas, seco. Entonces, yo lo que voy a hacer es diseñar una cisterna con tal dimensiones de que el caudal máximo diario que llegue a la cisterna se acumule por un número de minutos, que puede ser 4 minutos, 5 minutos. Ese caudal que llega por 4 o 5 minutos genera un volumen. Y este volumen va a ser el volumen del cárcamo de bombeo, donde yo voy a instalar mi bomba para poder lanzarlo nuevamente a la red. ¿Ya? Eso es el concepto de este trabajo de la línea de conducción. No es el de abajo, cuando es una línea directa de bombeo. ¿Que los conceptos son los mismos? Sí, pero el diseño es diferente. En el sentido de los cisternas, del tanque intermedio que vamos a poner. Con decirle, el tanque intermedio no va a ser el tamaño del tanque de regulación que tenemos. Y ese es uno de los errores que ustedes han cometido al diseñar el tanque de reunión de los manantiales. Algunos de ustedes han dicho, allá tengo 7 manantiales, han diseñado sus manantiales y a las finales han diseñado una estructura donde llegan todos los manantiales. Y la estructura lo han hecho que acumule agua. Un gran volumen, 26 cubos, 27 cubos de agua. La idea es que ustedes identifiquen que esa estructura de reunión no es una estructura para acumular agua, es una estructura de paso. Es decir, el agua que llega pasa, no se acumula, no necesitamos acumular. ¿Por qué razón? Porque la suma de estos 3, 4, 5, 6 manantiales es mi caudal máximo diario. Y ese caudal máximo diario, desde el punto de reunión, sale con una tubería. El caudal de diseño de esta tubería es el caudal máximo diario. Entonces, si mi caudal es el máximo diario, yo no necesito acumular agua. Simplemente el agua que llega de los 7 manantiales pasa. Lo mínimo que debería haber tenido en este pozo en esta caseta de reunión, en este pozo de reunión, en esta estructura, sería de repente un tirante de 30, 40 centímetros. En una estructura pequeña que permita simplemente que llegue el agua y pase. Pero muchos han pensado que es una tremenda estructura donde van a acumular agua. Sí, señor Salomón. Ingeniero, en una parte del trabajo, noté que hay una altura mínima que se calcula a través de la diferencia de presiones, que evita que en las tuberías queden atrapadas aire, ¿no? Entonces, esa parte aún no se podía definir porque justamente faltaban esas diferencias de elevaciones, de presiones, ¿no? Parte del cálculo fue asumido. Señor Guamaní, Y con la respecto a pregunta esta, es la siguiente. La pregunta es la siguiente. La tubería que sale de esta caja de reunión, ¿cuánto es? ¿De qué caudal sale? Sale el caudal máximo diario de cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? correcto, ingeniero, Ya. caudal de diseño. ¿Y qué caudal es el que ingresa a esa estructura de reunión?
Señor Salomón, ¿qué caudal ingresa? El caudal de los manantiales, ¿Y cuánto suma por esos caudales? el caudal máximo diario, el cuadro de diseño Entonces, se supone que ingresa caudal máximo diario y sale ¿qué? Caudal máximo diario. ¿Para qué necesito acumular? justamente para evitar que quede atrapado aire en las tuberías. No, Algo señor así Guamaní. El tirante mínimo para que no ingrese aire a una tubería es 30 centímetros. Y esa era la idea, de que ustedes diseñen la estructura con un tirante de 30. En algunos libros lo consideran un poco más, lo consideran algo de 40 centímetros encima de la tubería, ¿no? Para evitar que ingrese aire. Entonces, si yo haría mi estructura, es un cono de ingreso y le pongo un tirante de agua de 30. Ahora, ese tirante encima de la boca de entrada, si eso lo hago como un cono, pero lo que puedo hacerlo también es con una canastilla. Entonces, el tirante de agua encima de la canastilla debería ser 30 centímetros, pero la cajita simplemente sería de repente de 1 por 1 metro o 1,20 por 1,20. Esa era la idea. Pero muchos de ustedes, ¿qué ha diseñado? Un tremendo cisternaza. ¿Para qué acumular agua? Esa era la idea. Pero bueno, eso a las finales ustedes ya lo van a entender más cuando ya, digamos, expongamos lo que estamos viendo en clase. ¿Ya? La idea era eso. Bien. Luego, esto ya lo tenemos en lo que es la norma OES 010. Luego tenemos lo que es la norma OES 040, que son las estaciones de bombeo, que también es parte del sistema de bombeo. Lo ideal, o sea, lo rescatable de esto que le presentaba en la norma, lo que he sacado es, por ejemplo, que para el diseño nosotros necesitamos el caudal de bombeo, la altura dinámica total y el tipo de energía. ¿Sí? El tipo de energía. Cuando hablamos de dinámica total, lo vamos a ver en los gráficos más adelante. Ahí les voy a indicar cuál es la altura dinámica total. Y el tipo de energía es saber y diferenciar si voy a utilizar energía eléctrica, energía voltaica, digamos, por baterías solar, voy a utilizar viento, voy a utilizar combustible, de eso es lo que nos está indicando. Ahora, en las estaciones de bombeo, ¿no? Dice debería planificarse en función del periodo de diseño. Si una estación de bombeo, digamos, considero una bomba, consideraré la primera etapa una bomba y en la segunda etapa otra bomba, dependiendo cómo es la comunidad. Si va a tener un incremento o tiene un crecimiento rápido o un crecimiento lento, ¿no? Luego, lo que nos dice es que la estación de bombeo podrá contar o no con, como dice, con reservorio de succión. El reservorio de succión es lo que lo estoy llamando el cáncamo de bombeo, lo que ustedes deben diseñar en su trabajo. Ese cáncamo de reunión ya es lo que ustedes van a calcular, el caudal, ¿no? Para, qué sé yo, 4 minutos, 5 minutos. El caudal máximo diario por 4 minutos o 5 minutos. ¿Ya? Lo que más nos indica, dice que el ingreso del agua se ubicará en el lado opuesto de la succión para evitar la incorporación de aire a la línea de impulsión y el nivel de sumergencia de la línea de succión no debe permitir la formación de vórtices. Lo que nos está indicando es que si yo hago el cáncamo de bombeo, el cisterna, el ingreso debe ser opuesto a la salida. La razón es porque cuando el agua ingresa, cae, forma burbujas, y esas burbujas podrían ingresar a la línea. Y debe tener, dice,
la sumersión suficiente para evitar que cuando el agua ingrese a la tubería de salida, se generen esos remolinos, esos vórtices, esos embudos que pueden hacer que ingrese aire al interior de la tubería. El mínimo, como les repito, es 30 en algunos casos. Otros lo consideran 60. Depende del diámetro de la tubería. No es que yo le pongo al ojo y digo, no, hay que darle 30, no. Se calcula de acuerdo al diámetro de la tubería y a la velocidad que tiene. ¿Ya? Entonces, esos son factores que se, digamos, intervienen en el diseño. Luego, para la selección de las bombas, dice, será para su máxima eficiencia. Cuando veamos nosotros las curvas las curvas de las bombas, ¿recuerdan ustedes altura caudal? ¿Recuerdan? Que también han debido ponerlo en sus trabajos, altura caudal. La zona de máxima eficiencia es el centro de la curva. Se supone que nosotros cuando hagamos la intersección de la curva de nuestro sistema con la curva de la bomba, debería darnos la intersección por ese punto, para que la bomba esté en el rango de su máxima eficiencia. Esto de acá sería nuestro caudal de diseño y esto sería la altura total de la bomba, ¿verdad? La altura con la que debe bombear. ¿Y a qué es igual esa altura? Eso ya nosotros lo conocemos. La altura es la altura geométrica más las pérdidas de carga por succión y las pérdidas de carga por impulsión. Esa me da la altura. Entonces, lo ideal sería que el punto quede ahí en esta intersección. También habría que calcular, por ejemplo, el NSPH requerido de la bomba con el disponible, ¿no? Y debería estar por ese punto. Entonces, nosotros tenemos que prestar un poquito de atención a lo que nos indica el reglamento. Es decir, debemos trabajar con la mano del reglamento. Acá lo que nos indica es, dice, deberá evitarse la cavitación, para lo cual la diferencia entre el NSPH requerido y el disponible será como mínimo 0.50 metros. Nosotros lo que vamos a calcular es el disponible, ¿verdad? Porque el requerido es lo que nos da el fabricante de la bomba. Bien. Luego nos dice que la tubería de succión deberá ser como mínimo un diámetro comercial superior a la tubería de impulsión. Nosotros, por lo general, calculamos la tubería de impulsión. ¿Cómo lo calculamos? Por diámetro económico, con la altura total de la bomba y todo eso. Y calculamos nuestro diámetro. Este diámetro nos va a dar, lo calculamos sumando la altura geométrica, las pérdidas de carga en la succión, la pérdida de carga en la impulsión y todo eso, con la altura total. ¿Sí? Con la altura total. Pero nos está indicando que nosotros acá calculamos un diámetro. ¿Sí? Calculamos un diámetro. Este diámetro es un diámetro teórico que calculamos. Se supone que es el diámetro interior, ¿no es cierto? Ahora, lo que nosotros debemos hacer es, este diámetro interior tiene que tener un diámetro comercial. Buscamos el equivalente del diámetro comercial. Si por decirles me da 7 pulgadas, de repente tengo que ir a 8 pulgadas o irme a 6 pulgadas. Si yo le estoy calculando con la velocidad máxima, no puede ser 6. ¿Verdad? Si lo estoy calculando con la velocidad mínima, no puede ser el superior, el 8, porque disminuiría. Entonces, con esto, ¿qué hago? Aproximo al diámetro comercial y con ese diámetro comercial nuevamente busco su diámetro interior, según el catálogo de esa tubería. Con ese diámetro interior
nuevamente recalculo y verifico que todos mis datos estén de acuerdo a lo que yo he calculado, que no haya tenido variación. ¿Sí? Que no haya tenido variación. Luego, lo que debemos hacer es ese diámetro que yo ya lo calculé, el comercial y lo verifiqué. Digo que si esta es mi bomba y mi línea de impulsión, ya lo verifiqué con el diámetro comercial, el diámetro de la succión, el que está antes de la bomba, es un diámetro comercial mayor. Si este es de 2 pulgadas, mi línea de impulsión, se supone que mi línea de succión es 2 pulgadas y media. Si mi línea de impulsión es de 4 pulgadas, mi línea de succión será 6 pulgadas. Diámetros comerciales. Si está en milímetros, si esta es, digamos, de 100 milímetros, esta de acá, pues será el diámetro de repente 80 milímetros, que es la tubería comercial que existe para ese tipo de tubería. Eso ya lo vemos en los catálogos. Luego, la estación dice deberá contar con dispositivos de control automático para medir las condiciones de operación. Como mínimo, se deberá considerar los manómetros. Por lo general, los manómetros se instalan después de la bomba. ¿Qué es lo que me mide un manómetro? Presiones positivas, ¿verdad? Pero también dice que debe haber un vacuómetro. Los vacuómetros miden presiones negativas, succiones, deben estar antes de la bomba. ¿Ya? Luego, debería haber sus controles de niveles máximos y mínimos para paradas y arranques de la bomba, por lo general, la alarma de alto y bajo nivel, medidores de caudales, con indicador de gasto instantáneo. Estos medidores de caudales tienen el gasto instantáneo, es decir, te aparece en la pantallita el caudal que está bombeando, el caudal instantáneo. Puede ser 5 litros, 6 litros, 7 litros, 8 litros y así va fluctuando. Pero además de eso tiene un acumulador, que es el caudal que va acumulando en todo el periodo de bombeo. ¿Ya? Eso se refiere a lo que son los indicadores de gasto. Tiene que tener un control, un tablero de control y válvulas de control de llenado en el ingreso y en el reservorio. Además de esto, tiene pues un montón de valvulitas que llevan los controles. ¿Ya? Ve lo que necesita. Bien, jóvenes. Luego tenemos también en la norma OS 080 lo que son estaciones de bombeo para aguas residuales. Hay que tener presente, jóvenes, no es lo mismo bombear agua pura que agua residual. La agua residual, por tener ya materia orgánica, genera gases. Y al generar gases, también genera en el interior ciertos compuestos corrosivos que ya deterioran las partes metálicas. Entonces, si nosotros leemos esta norma OS, nos indica que el periodo de retención máxima en la estructura de captación, en la estructura de bombeo de aguas residuales, es decir, en la cámara de bombeo, en la cámara húmeda, lo máximo, la máxima tiempo de permanencia es 30 minutos. Es decir, el agua residual debe permanecer en esa estructura como máximo 30 minutos y debe ser bombeada. ¿Qué nos indica eso? Si son 30 minutos, en un periodo de 24 horas, la bomba va a funcionar 48 veces, si es arranque y parada, o que debe funcionar cada media hora, ¿verdad? Y el funcionamiento de estas bombas, por lo general, son en minutos, 7 minutos, 8 minutos,
y para. Es decir, que la cámara húmeda tiene un volumen tal que funciona la bomba por 7 minutos, 6 minutos, 8 minutos. Y lo descarga, lo seca y para. Nuevamente se llena, nuevamente bombea y para. Por lo general deben ser arranques, o sea, el agua debe detenerse por 30 minutos. Y acá hay algo interesante que lo he puesto para que ustedes vean. Dice que en caso de paralización de los equipos se deberá contar con las facilidades para eliminar por rebose el agua residual, ¿no?, que llega a la estación. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando se hace, por ejemplo, acá en Pucallpa, las estaciones de bombeo? Estas estaciones lamentablemente muy difícilmente les dan mantenimiento. Lo que sucede es que se deterioran y ya no bombean más, o no pagan el recibo de luz porque el consumo de energía es alto. La potencia de estas bombas por lo general es alta, 7, 8 amperios, con caudales de 15, 20 litros por segundo. Entonces, lo que hacen es que la cámara de bombeo lo conectan directamente a un caño, lo conectan directamente a una canaleta y de ahí viene lo que es la contaminación. Entonces, lo ideal sería diseñar sistemas pues que cumplan con la función para los que fueron diseñados, ¿verdad? Y no, digamos, construir estructuras que a las finales no lo vamos a utilizar. La selección de las bombas se hará, dice, por su máxima eficiencia, o sea, con el mismo criterio que les indiqué lo que es para el agua. Igual nos dice para el NPSH requerido, que acá varía. En el agua, ustedes recuerdan que era 50 centímetros, pero para el desagüe ya es 80. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Y lo otro ya pues que también debe tener sus válvulas de interrupción, de retención, de aire, ¿no? Alarmas de altos y bajos niveles, manómetros, vacuómetros, todo ese tipo de cosas. Esto al detalle ustedes lo pueden encontrar en el reglamento nacional, que ustedes también ya lo tienen. Bien, jóvenes. Es 6 de la tarde. Nosotros tenemos clase hasta las 7 de la noche, ¿verdad? 7 de la noche. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, continuemos. En lo que es conducción por bombeo, se conoce como línea de impulsión, debido a que el agua en forma general es impulsada de una cota más baja o una más alta, ya sea una posición geográfica factible para continuar directamente por gravedad, que es lo que vamos a hacer en nuestro trabajo, o para almacenar en un determinado elemento volumétrico. Ese elemento volumétrico es el reservorio, ¿verdad? Entonces, eso ya lo tenemos claro. Introducción a lo que es bombas. ¿Qué es la bomba? La bomba es una máquina transformadora de energía. Recibe energía mecánica que puede proceder de un motor eléctrico, térmico, etc. Y lo convierte en energía de posición, de presión y de velocidad. Una bomba, como bomba, es un aparato que recibe energía mecánica. Muchos de ustedes habrán visto que a la bomba se lo conecta a la corriente eléctrica y funciona. Eso es porque tiene acoplado un motor. Y este motor es el que recibe la energía eléctrica y a través de un acoplamiento, transforma esa energía mecánica que genera el motor, lo transmite a la bomba y hace girar el rodete. Al girar el rodete, genera una succión, absorbe el agua
y lo expulsa radialmente contra el rodete. Al darle esa velocidad, dentro de la voluta, esa velocidad, esa energía de velocidad se transforma en energía de presión. Y como indica acá, se transforma esa energía de presión en una energía de posición, de presión y de velocidad. La suma de estas tres energías se llama energía hidráulica, que es la energía que la bomba le da al fluido para que pueda llegar al punto donde nosotros deseamos. Pero ustedes también podrán ver que la bomba recibe energía de otro equipo, el motor. Y el motor le transmite a la bomba. Eso significa que la transferencia de energía del motor a la bomba y de la bomba al líquido se da a través de un eje que le llaman el acople. Y en todo ese proceso se dan pérdidas de energía. Eso significa que al final lo que la bomba le da al fluido es lo que está transmitiendo la bomba al fluido. Pero lo que le da el motor a la bomba debe ser mucho mayor por efecto de las pérdidas, ¿verdad? Pero el motor también es ineficiente al transformar la energía. Significa que la energía eléctrica que recibe lo transforma en energía mecánica, pero existen pérdidas. Y esa energía es lo que paga el consumidor. A las finales se van perdiendo energía, se va perdiendo desde que ingresa la energía eléctrica al motor, lo transmite a la bomba y la bomba lo transmite al fluido. Tengan en cuenta que esa energía que la bomba le transmite al fluido se llama energía hidráulica. Y esa energía hidráulica es la que nosotros lo calculamos con el H total. Y ese H total sirve para calcular la potencia de la bomba. ¿Ya? Para la potencia de la bomba. Tenemos la clasificación de bombas, que esto ya lo conocemos. Acá he hecho un pequeño resumen, que son las rotatorias, las de desplazamiento positivo, eso ya lo han visto ustedes en su trabajo, ¿no? Lo que nos interesa es que el caudal sea continuo. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Y las bombas que cumplen con esta condición son las bombas centrífugas, horizontales o verticales. Las bombas verticales son las que están en el pozo profundo, ¿no? Las instalaciones para agua son utilizadas las bombas centrífugas, dice, accionadas por motores eléctricos. Por lo general es un motor eléctrico el que acciona una bomba. Les cuento como una anécdota, Cervecería San Juan utilizaba bombas con motores diésel para extraer agua de sus pozos, para la fabricación de la cerveza. Se dio el caso que por casualidades de la vida, esa bomba sufrió un deterioro. Se rompió la carcasa y el aceite del motor se desparramó dentro del pozo. Lamentablemente, ese pozo quedó inútil. Se tuvo que desechar por la contaminación que causó el aceite de esa bomba, porque esas bombas tienen en el interior aceite. Y se tuvo que desechar ese pozo porque estaba el agua contaminada. Entonces, por lo general nosotros debemos diseñar siempre cuando sean sistemas eléctricos. En caso de que no sea factible, debemos diseñar un sistema de tal forma que nos asegure que en caso de alguna falla o deterioro no genere contaminación del acuífero o contaminación de la fuente.
sea de río, sea de pozo, sea de manantial. Debemos asegurarnos eso. Bien. La bomba centrífuga, la mayoría de ustedes creo que conocen. Esto es la voluta, el rodete, esta imagen ya lo vimos. Y lo que tenemos acá, lo que es las alturas. Estas son, si hemos visto, han tenido precaución de ver en la norma, dice que el sistema de bombeo en agua debe diseñarse en carga, ¿sí? Debe diseñarse el sistema en carga, dice. Cuando hablamos que el sistema debe diseñarse en carga, es que estamos hablando de este sistema. Cuando el nivel de la bomba está por debajo del espejo de agua del cisterna. Significa que existe una altura de carga de agua. ¿Sí? Existe una altura. Existe ya una presión de agua dentro de la bomba. Esto es un sistema en carga. Bombas en carga. Bomba sitúa por debajo del nivel inferior, ¿no? Porque el sistema que estamos viendo en la pantalla es un sistema en succión o en aspiración. El nivel de la bomba está por encima de este espejo de agua. Lo que hace acá la bomba es succionar. ¿Sí? Succionar. La línea verde, lo que están viendo, es la línea de la energía. Y esa línea de energía está compuesta por las pérdidas de carga en la aspiración o succión, las pérdidas de carga en la impulsión, ¿no? Y la altura geométrica total. Y la altura geométrica total es la altura geométrica en la aspiración y la altura geométrica en la impulsión. La suma de todo esto nos da la altura total. Esta altura total es la que nos permite calcular la potencia de la bomba. Vean ustedes la geometría. En sus trabajos presentados no he visto que nadie haya colocado estas imágenes. Entonces es necesario que ustedes revisen, ¿ya? Luego tenemos, bueno, lo que significa cada uno, ¿no? Las alturas totales, cómo se calcula, que es la altura geométrica total más la sumatoria de pérdidas. Cuando hablamos de pérdidas, estamos hablando que este H sub A, que es la pérdida de carga en la aspiración, es la pérdida de carga por fricción y pérdida de carga local, por accesorios y válvulas. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy, muy claro. La pérdida de carga por fricción lo podemos calcular ¿con cuál fórmula, señor Salomón? Señor Franklin. Señor Fosa. Señor Gino. ¿Con qué fórmula calculo las pérdidas de carga por fricción? Señorita Dana, ¿están ahí o ya se durmieron? ¿Están ahí? Señor Caleb. Pues bien, la pérdida de carga por fricción lo podemos calcular según la recomendación de la norma, que ya lo vimos, por la fórmula del señor Hazen-Williams. Lo podemos calcular con la fórmula del señor Hazen-Williams. Eso ya ustedes se supone que lo conocen, por lo que ya han revisado su trabajo y lo que es mecánica de fluidos, ¿verdad? Deben conocerlo eso. Y también lo pueden calcular el HF por la fórmula del señor Darcy Weisbach, que es una fórmula general, ¿sí?
que es igual a F multiplicado por L dividido entre D por B al cuadrado sobre 2G. Esta es la fórmula del señor Darcy. La fórmula del señor Hassen es 10.678 por el caudal y todas esas cosas. Se supone que eso ya deben conocer. Pero eso es solo la pérdida de carga por fricción. Pero la pérdida de carga por accesorios o locales lo deben calcular por el factor K multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2. Suman estas dos pérdidas del tramo y me da la pérdida de carga en el tramo de aspiración o en el tramo de impulsión según corresponda. Entonces, jóvenes, deben calcular las pérdidas de carga de acuerdo a la instalación, es decir, de acuerdo a la geometría que tiene el sistema. Si en el sistema existe 3 codos de 90, 4 válvulas de compuerta, una válvula de mariposa, una válvula de retención, todas esas válvulas tienen un coeficiente de pérdida, un K, que de acuerdo a la velocidad que tiene, sea la línea de impulsión o sea la línea de aspiración, se multiplicará ese K por la velocidad al cuadrado entre 2G, donde G es la gravedad. Bien. Este gráfico ya lo hemos visto en la línea de conducción, es la forma de cómo debemos calcular o la forma de cómo debemos ubicar nuestro cáncamo de bombeo, desde qué punto la línea de conducción se vuelve en una línea de impulsión, ¿no? Y lo que debemos ver acá ya es algunos parámetros para el diseño de nuestras líneas de impulsión, ¿no? De bombeo. La capacidad, que ya nosotros lo conocemos, es un volumen en un tiempo, a eso nosotros le llamamos caudal. Sus unidades pueden ser litros por segundo, metros al cubo por segundo, ¿no? Ya eso ya es conocido. Luego, tenemos lo que es la altura. La altura ya lo vimos en la imagen anterior. Altura es las imágenes que hemos visto cuando la instalación está en succión y cuando la instalación está en carga. A esto es lo que nosotros llamamos altura, este HM o en el gráfico anterior HB. ¿Ven? Esa es la altura. ¿Cómo se calcula? Ya lo vimos, ¿no? Aquí está altura geométrica de aspiración, altura geométrica de elevación, lo que son las pérdidas de carga. Luego, la potencia de la bomba, ¿cómo lo calculamos? Nosotros ya sabemos que potencia es un trabajo en un tiempo determinado, trabajo es la fuerza que eleva el fluido, el peso del fluido, la distancia es la altura. A las finales, potencia es la fórmula que está en la imagen, ¿no? Es el trabajo desarrollado en un tiempo. Ahora, esta potencia que lo vemos en la fórmula, que es peso específico caudal por altura, es lo que hemos visto anteriormente, energía hidráulica, ¿verdad? Esta es la energía hidráulica, que es la energía de posición, ¿sí? La energía de presión y la energía cinética, ¿verdad? Entonces, este H es lo que estamos calculando. El caudal ya lo determinamos y el peso específico del líquido, que es una de las características de nuestro sistema de bombeo. Se supone que ustedes también deben considerar que las unidades sean compatibles, ¿no? No voy a utilizar longitudes en pies y caudales en metros cúbicos, tienen que ser con unidades compatibles, ¿ya? Luego tengo la presión
la potencia. Esta es una fórmula de potencia, pero ya en HPs, ¿no? Para eso yo divido entre 75, ¿no? Esta es una formulita para equivalencia. Luego, sabemos que la eficiencia de una bomba no es al 100%, ¿no? Y la eficiencia de la bomba, por lo general, está entre el 50 al 70%. Y la eficiencia del motor está entre 60 y 80, ¿no? Eso es la eficiencia en transformar la energía. O sea, el motor recibe energía al 100% y entrega entre el 60 y el 80% a la bomba como energía mecánica. La bomba recibe entre el 60 y el 80% de energía del motor y solo lo entrega al fluido como potencia hidráulica, ¿no? Como energía hidráulica, entre el 50 y el 70%. Vean ustedes la pérdida que se genera en el camino. Si yo quiero ver la eficiencia entre motor-bomba, es decir, la eficiencia del sistema motor-bomba, multiplico la eficiencia de la bomba por la eficiencia del motor y me da la eficiencia del sistema motor-bomba. ¿Sí? Bien. Acá hay algunas formulitas más de cálculo para verificar. Tenemos acá unas unidades de equivalencia. Lo que es una atmósfera es igual a 1 bar, 1 kilogramo por centímetro cuadrado, equivalente a 10 metros de columna de agua. Esto de acá es para unos cálculos rápidos. Véanlo bien ustedes. Porque lo que realmente, digamos, el valor de una atmósfera en bares es 0.987, o sea, menor aún. Esto de acá, lo que está en rojo, es para hacer unos cálculos rápidos. Ya tengan cuidado, no es para que hagan los diseños y los cálculos de su trabajo. ¿Ya? Tenemos acá la disminución de la presión atmosférica. Esto es importante cuando se trabaja en sistemas de bombeo, ¿no? La presión atmosférica varía con la altura, y que hay que tenerlo presente. Luego tenemos lo que son las curvas características de las bombas, que eso ya sí me parece que lo han puesto. Tenemos aquí una curva, por ejemplo, y de qué forma se calculan y para qué sirve. Eso ya lo han definido ustedes. Ahora lo que es cavitación, esto sí es importante, porque acá sí deben calcular el NSPH disponible, que es la energía que tiene el fluido, ¿no? En la abertura de aspiración de la bomba. Esto ya, si quieren calcularlo o desarrollar la fórmula, tienen que aplicar la ecuación de la energía generalizada de Bernoulli de la energía, o sea, la ecuación generalizada de la energía entre el punto de el espejo de agua y la boca de la bomba. Haciendo ustedes desarrollando esa ecuación, van a llegar a calcular el NSPH disponible. Aquí está una de las fórmulas de proceso, como ustedes lo ven, el espejo de agua, entrada de la bomba, y podemos calcular el NSPH requerido, ¿no? El disponible y el requerido, ¿no? Uno de estos valores es el que nos da el fabricante, el requerido, ¿no es cierto? El disponible depende de cómo nosotros hemos instalado nuestro sistema. Entonces, lo que nos indica está acá. ¿Recuerdan ustedes lo que nos decía la norma, ¿no? Que el NSPH disponible debe ser 50 centímetros, 0.50 más que el NPH requerido. Significa que el NPH disponible debe ser igual al requerido más 0.50 en agua. Y en desagüe debe ser 0.80. A eso se refiere. Luego tenemos, bueno, lo que es velocidad específica, eso ya también ustedes creo que lo conocen. Presión de vapor del agua, que se utiliza para el cálculo del NPH disponible, y es esta presión. Esta presión está en términos de presión, pero deberían dividirlo entre el peso específico del líquido para que obtengan
y lo introduzcan a la fórmula. Esa tablita es esta. Luego tenemos lo que es velocidad específica y lo que estábamos indicando, el diámetro económico. ¿Recuerdan ustedes que la norma nos dice que debemos calcularlo con el diámetro económico? Pues bien, el diámetro económico lo podemos calcular de esta fórmula, de esta forma, ¿no? Con este K, es una función de las pérdidas de carga, ¿no? Multiplicado por la raíz cuadrada del caudal, ¿sí? Para calcular el diámetro económico. Entonces, nosotros elaboramos una tablita, ¿ah? Y vamos calculando por las velocidades, de acuerdo al tipo de material. Si yo, por ejemplo, voy a utilizar PVC, la velocidad mínima es 0.6, pero la máxima, ¿cuánto es? 5. Pero existe una velocidad donde las líneas de conducción funcionan eficientemente, y es esta, de 0.6 a 1 metro por segundo. Entonces ahí ya no interviene la resistencia del tubo, ¿no? Sino las condiciones con que yo voy a bombear. Si yo le doy mucha velocidad puede generar vibraciones, ruidos molestos, y a nadie le gusta vivir en una zona donde haya ruido, ¿no? Ahora, esas vibraciones pueden causar deterioro también de la tubería. Entonces, la velocidad de la línea de impulsión debemos limitarlo a este rango. Y con ese rango nosotros ya podemos ir calculando nuestros diámetros. También podemos utilizar la fórmula del señor Marquardt. La fórmula anterior es, a ver si lo vemos, esta fórmula del señor Bresse, este factor por lo general es 1.3. Cuando el bombeo es continuo, o sea, bombeamos las 24 horas del día, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes las fórmulas cuando bombeamos nuestro caudal máximo diario? Nuestro caudal máximo diario es MD, ¿sí? Pero nuestro caudal de bombeo es igual a N, ¿no? O 24 horas dividido entre N, ¿sí? N es el número de horas de bombeo multiplicado por nuestro caudal máximo diario. ¿Recuerdan? Cuando nosotros bombeamos las 24 horas del día, significa que 24 entre 24 me da 1. El caudal de bombeo va a ser el caudal máximo diario, ¿sí? Aplicamos la fórmula del señor Bresse. Pero si ya nuestro bombeo es discontinuo, ¿no? Es decir, ya no bombeamos 24 horas, sino una fracción del día, utilizamos la fórmula del señor Marquardt para calcular nuestro diámetro. Pero si yo quiero calcular, digamos, mi caudal de bombeo va a ser igual a... Esto es para calcular el diámetro. Para calcular mi caudal de bombeo es 24 sobre el número de horas de bombeo multiplicado por mi caudal máximo diario, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo también presente. Luego, el volumen del cántaro de bombeo, o sea, el volumen de la estructura donde mi línea de conducción va a llegar, va a llenar ese tanque y desde ahí voy a empezar a bombear para que la línea de conducción continúe por gravedad, ¿no? Cuando dice que la bomba trabaja 12 horas al día, entre comillas, eso es un ejemplo porque puede trabajar 16 horas, 18 horas o las 24 horas. El caudal máximo diario puede ser 10 litros, ¿no? Entonces mi caudal de bombeo, si trabaja 12 horas, me está saliendo 20 litros. Este caudal es el que debe ser para la bomba, para calcular mi bomba, ¿sí? Con ese caudal calculo mi bomba. Y la altura, ¿no? Las alturas geométricas. Ahora, el volumen del cárcamo es de 3 a 5 minutos este caudal. ¿Recuerdan? 20 litros por segundo lo multiplico por 3 minutos, multiplico por 60 segundos que tiene 1 minuto. Y ahí me va a dar un volumen de agua. Ese volumen de agua lo dimensiono y me da mi volumen de cárcamo de bombeo.
más o menos de esta forma, ¿no? Luego, lo que vamos a ver a continuación es una imagen de la posición de la canastilla de succión. ¿Recuerdan ustedes que diseñaron, oh, han diseñado su cámara de reunión, ¿no? Esta altura es la que preocupa, porque al ingresar el agua, yo puedo ponerlo horizontal la tubería, al ingresar el agua, lo que genera es un vórtice, como un embudo, y por ese embudo puede ingresar aire. La idea es que esta altura sea de tal forma que no permita el ingreso de aire, ¿ya? No permite el ingreso. Hay diferentes consideraciones, hay que ver literatura al respecto. En la literatura que se les ha dado hay algo de esto, la posición del nivel, mejor dicho, el nivel mínimo que tiene que tener el agua dentro del cángamo. Luego, lo que vamos a ver ahora es el fenómeno de lo que llamamos golpe de ariete, que creo que vamos a dejarlo ahí para verlo con detenimiento en la próxima clase, para que ustedes vean algo, digamos, lo veamos con un poquito más de detenimiento de esto. Esto es algo importante, el golpe de ariete, porque en base a eso debemos verificar también nuestras líneas. Por lo general, lo que se verifica es la línea de aducción o la sobrepresión que generaría, digamos, el cierre de una válvula, ¿no? Les voy a poner una pequeña imagen de lo que es la línea de aducción. Esta es una línea de impulsión. A ver, voy a ver una línea de aducción. Acá está. Nosotros tenemos, por ejemplo, una línea de aducción. Una línea de aducción es desde el reservorio hasta un punto donde ya viene la línea de distribución. Aquí está la línea de distribución. ¿Sí? Esta es la línea de distribución. Pero al ingreso de la línea de distribución del reservorio a la línea de distribución, esta línea de aducción tiene una válvula de control. Si yo a esta válvula de control lo cierro, se genera una sobrepresión que es esta, que puede ser que arranque desde la válvula, se eleva constantemente y de ahí decrece. Este es aplicando una fórmula. O puede ser de esta forma, ¿no? Se genera la máxima y comienza a disminuir. O puede ser esta. Cierro y se genera la presión. Bueno, esos son diferentes fórmulas de cálculo. Pero la idea es, que lo que quiero que vean, es que se genera una sobrepresión, ¿sí? Que puede romper al tubo. Esta sobrepresión que se genera por el cierre de la válvula es casi similar a la sobrepresión que se genera si la bomba se apaga intempestivamente. Si la bomba se apaga, significa que el agua que está, digamos, impulsando, se va a detener. Y esa presión que está generando va a regresar. Y lo que va a hacer es que lo dilate, lo expanda a la línea, que es muy similar a que yo cerrara una válvula. Digamos, los efectos son los mismos, bueno, se calcula, tienen algunas pequeñas diferencias, pero eso es lo que debemos revisar. Entonces vamos a ver la próxima clase este fenómeno de golpe de ariete y lo que quedaría pendiente, que es la línea de aducción, ¿ya? Que eso lo vamos a ver ya, lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Lo que son líneas de aducción. Bien,
Luego nos quedaría lo que es línea de distribución y presentada la teoría de todo esto, vamos a empezar a desarrollar ejercicios, problemas, ¿ya? Entonces, muchos seguro estarán pensando en eso, pero voy a presentar toda la teoría y de ahí vamos a ir resolviendo problemas desde la línea de conducción hasta la línea de distribución. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien, voy a pasar lista, por favor.